He estado viendo tu canal por un tiempo, y me gustaría compartir una de mis experiencias más aterradoras. Probablemente no sea una historia realmente horripilante como esperarías, pero realmente me asustó. Soy un chico de 18 años que no es redneck, de un pequeño pueblo en Oklahoma, y esto ocurrió hace alrededor de un año. Mi pueblo es del tipo en el que todos se conocen. Nada realmente inusual o aterrador sucede aquí, o eso pensaba de todos modos. Aunque hay muchos drogadictos y alcohólicos aquí, nunca hacen nada a nadie. Al lado de mi casa hay una pequeña casa bonita que ha sido renovada y luce bastante bien. Eventualmente algunas personas de California se mudaron a esa casa, y después de un mes finalmente vinieron a presentarse mientras mi banda y yo estábamos practicando en nuestro garaje. El esposo se presentó como Daniel, y la esposa se llamaba Carolina. Eran realmente geniales, de hecho parecían personas muy relajadas y amigables, si sabes a lo que me refiero. Nos dijeron que les encantaba escucharnos tocar y hablaron sobre varios conciertos a los que habían asistido. Incluso nos contaron cómo habían visto a los Red Hot Chili Peppers. Pensamos que eran muy geniales y nos encantaba hablar con ellos. Daniel solía venir a menudo cuando nos veía descargando compras o muebles y nos ayudaba, pero lentamente con el tiempo notamos que Daniel comenzó a actuar raro. Un día vino a ayudarnos a descargar una lavadora en nuestra casa, y estaba realmente diferente. Se veía nervioso y no decía mucho ni a mí ni a mi mamá. Una noche, mis compañeros de banda y yo estábamos sentados en el garaje componiendo música con todas las puertas cerradas, cuando escuchamos a Daniel y Carolina teniendo sexo en su patio trasero. Normalmente, esto sería algo gracioso, pero en realidad fue aterrador. Hacían unos sonidos realmente raros. No eran sonidos de sexo, sino gruñidos demoníacos y unos chillidos extraños. Todos nos sentimos muy incómodos y nos fuimos adentro a seguir escribiendo. Definitivamente ya no actuaban como lo hacían cuando los conocimos, pero aquí es cuando las cosas empezaron a volverse realmente aterradoras. Una noche, alrededor de las 11, estaba saliendo a mi coche para agarrar algo que había olvidado más temprano ese día, y cuando doblé la esquina de mi casa y apreté el botón de desbloqueo del coche, las luces delanteras del coche iluminaron hacia el garaje, revelando a Daniel de pie directamente frente a la puerta del garaje. Solo me estaba mirando con una expresión en blanco y sin emociones, y cuando las luces de mi coche se apagaron, lo señalé y le dije, «¡Wow, qué diablos, tío! ¿Qué haces en nuestra entrada?» Él respondió con una voz muy arrastrada y lenta. «Solo estaba revisando si había intrusos alrededor de tu casa, no quería asustarte». Por la forma en que hablaba, sonaba borracho y nervioso. Le dije, «Bueno, realmente necesitas irte, hombre. Esto no está nada bien». Entonces empezó a suplicarme, «Por favor, no le digas a Carolina, ella me lastimará. Tengo demasiado miedo». Dejó de hablar, se dio la vuelta y caminó de regreso por el lado frontal de su cerca de privacidad, y desapareció así, sin más. Al día siguiente fui a la puerta principal para tal vez hablar con Carolina sobre lo que había sucedido y toqué la puerta, esperando obtener una respuesta al menos de Carolina, pero nadie contestó. No los vi por al menos una semana completa hasta el próximo incidente. Estaba acostado en la cama una noche, hablando por teléfono con mi novia, y comencé a escuchar golpes en las paredes. Al principio no me asusté porque era una noche de escuela y no se suponía que debía estar en el teléfono tan tarde. Pensé que era mi mamá en la habitación de al lado, golpeando para decirme que me callara. Así que colgué con mi novia y fui a la habitación de mi mamá, solo para encontrarla dormida. Entonces me cayó el 20. Desperté a mi mamá, preguntándole si era ella quien estaba golpeando las paredes, y me dijo que no. Me asusté tanto que corrí de regreso a mi cuarto, hacia la parte trasera de la casa, para ver una silueta negra de un hombre afuera de la puerta trasera, solo de pie allí. Entré a mi habitación, agarré mi rifle del 22 y volví a mirar hacia la puerta para no encontrar a nadie de pie allí ya. Estaba tan confundido. Fui hacia la puerta principal para mirar por la mirilla y casi me cagué. Miré y vi a Daniel parado allí, mirándome a través de la mirilla desde afuera, tan quieto como una estatua. Después de unos 30 segundos de esto, se agachó por debajo de la mirilla, donde ya no podía verlo. Le dije a mi mamá que llamara a la policía, pero para cuando llegaron, él ya se había ido. Fui a la casa de Daniel y golpeé la puerta por alrededor de 5 minutos, pero nadie contestó ni apareció. Avanzando 2 semanas no habíamos oído ni visto a Daniel o Carolina. Básicamente desaparecieron un día.
Mi mamá estaba en su clase de Zumba hablando con sus amigas sobre esto, y una de sus amigas en realidad conocía muy bien a Carolina y a Daniel. Tampoco los había visto, pero lo que le contó a mi mamá me puso los pelos de punta. Dijo que Daniel y Carolina habían comenzado a meterse en el culto satánico en su propia casa, que está justo al lado de la mía. Nadie sabe dónde están ni a dónde se fueron, y no me importaría si se quedaran así. Simplemente no puedo olvidar cómo Daniel me miró a través de esa mirilla. Me gradué de la preparatoria este año y me mudé a una ciudad. Me siento más seguro aquí, para ser honesto, pero nunca sabré qué pasó con Daniel y Carolina. En el otoño de 2016, un amigo y yo decidimos ir de excursión tarde por la tarde en una zona boscosa y densa de una área silvestre en las montañas, no muy lejos de Fayetteville, Arkansas. Mi amigo Raymond tenía casi 60 años en ese momento y estaba recuperándose de un triple bypass que había tenido unos 60 meses antes. Habíamos estado caminando por este y otros senderos durante alrededor de un año después de su operación para fortalecer su salud cardiovascular. Ese día, un día de semana, yo iba con una botella de agua, mi billetera y mis llaves, pero nada más, nada para protegerme. El sendero que elegimos es un lugar popular para hacer caminatas los fines de semana, y lo habíamos tomado decenas de veces antes. Ambos estábamos cómodos con la caminata y nunca habíamos tenido problemas en ese camino, ni en ningún otro. Aunque Raymond era mayor, y en ese momento un poco más débil después de sus problemas de salud, yo estaba en mis mediados 40. Medía más de 1,80 m y algo de altura y estaba en bastante buena forma, por lo que realmente no me preocupaba nuestra seguridad. El sendero en el que estábamos se encuentra en un parque estatal adyacente a tierras federales, un sueño para los entusiastas del aire libre. La mayor parte de nuestra caminata ese día fue completamente normal. Simplemente disfrutamos de las hojas de otoño y charlamos casualmente mientras el sol bajaba en el cielo de la tarde. No habíamos visto a nadie más ese día, lo cual probablemente era de esperar, dado que habíamos elegido caminar en la tarde de un día de semana. Habíamos completado unos 6,5 km del circuito de 10,5 km, y hasta ese momento todo había sido tan normal como siempre. De camino de regreso al auto, a unos 3,5 km del estacionamiento, vimos a alguien a través de una abertura en los árboles. Vi a una joven, probablemente una estudiante universitaria, en el sendero frente a nosotros, avanzando en nuestra dirección. A primera vista, no le presté mucha atención, pero a medida que la distancia entre nosotros disminuía, eso cambió. No la conocía, así que podía estar equivocado, pero había algo en su postura y expresión que me parecía extraño. Cuando se acercó más, me di cuenta de que tenía una mirada semipánica en su rostro, y se movía de manera bastante frenética, aunque estaba vestida con ropa deportiva, así que tal vez solo estaba haciendo ejercicio intenso para su cardio. Ocasionalmente giraba la cabeza y miraba por encima de su hombro. Seguí la dirección de su mirada y finalmente noté a otra mujer a unos 50 metros detrás de ella, caminando por el sendero entre los árboles. La segunda mujer no llevaba ropa adecuada para caminar. De hecho, su ropa me pareció totalmente inapropiada. Era una tarde cálida y estábamos bien adentrados en una zona boscosa del parque estatal, a kilómetros de cualquier casa, pero ella llevaba ropa semiformal, de oficina, y una chaqueta ligera. Pensé que la ropa debía ser de segunda mano porque estaba desgastada, mal ajustada y no parecía lavada. Era una mujer en forma, atlética, que no podía tener más de 25 o 30 años. Todo era demasiado extraño. La ropa era incorrecta para el sendero y era incorrecta para alguien de su edad. Sus zapatos me parecieron aún más peculiares. Cuando se acercó más, noté que llevaba unos zapatos de cuero desgastados de tipo casual, sin soporte para los tobillos. Me pareció completamente raro porque nunca ves a alguien en ese sendero vestido como ella, y mucho menos con zapatos como esos. Mi compañero de caminata, Raymond, no parecía notar nada raro, ya que estaba completamente absorto en la conversación y seguía hablando. La segunda mujer levantó la mirada brevemente y nos cruzamos miradas cuando se acercó. Las alarmas comenzaron a sonar en mi cabeza. Había algo en sus ojos que me hizo sentir incómodo. No sé lo que estaba pensando, si soy honesto, pero juro que tenía una expresión de desprecio en su rostro. Parte de mí se preguntaba si la había ofendido al mirarla, así que desvié la mirada y seguí caminando,
Traté de decirme a mí mismo que tal vez estaba sin hogar y llevaba lo único que tenía, y que solo estaba siendo grosero. Pero las alarmas seguían sonando en mi cabeza. No soy una persona paranoica, así que el hecho de que mi sexto sentido estuviera tan alterado me dejó inquieto. Tengo una visión periférica fantástica, así que giré mi rostro hacia Raymond y actué como si lo estuviera escuchando, pero estaba observando a la mujer extraña con el rabillo del ojo. En el momento en que nos cruzamos, giró su cabeza para mirarnos detenidamente mientras desaceleraba el paso. Mis alarmas internas se volvieron más intensas. Por el rabillo del ojo, vi que se detuvo y bajó la cabeza hacia el suelo, su cuerpo medio girado en el sendero. Era un comportamiento muy extraño. Raymond y yo seguimos caminando, y antes de que los árboles la ocultaran de nuestra vista, ella seguía allí parada, con la cara hacia abajo, pero nos miraba de reojo. Fue la primera vez que me di cuenta de que no podía ver sus manos. Una estaba dentro del bolsillo de su chaqueta, y la otra estaba oculta a mi vista, en el otro lado de su cuerpo. Eso me asustó muchísimo. El vello en la parte posterior de mi cuello se erizó. Durante 800 metros más, no la vi de nuevo y comencé a preguntarme si la primera mujer, la universitaria, se había sentido en peligro. Claramente pensé. Por eso estaba prácticamente corriendo por el bosque al anochecer. También me di cuenta de que la mujer extraña se había detenido y nos estaba observando, como si estuviera decidiendo a quién seguir. Nosotros no nos movíamos tan rápido. Caminábamos tan rápido como Raymond podía manejar, y él claramente era más débil que la universitaria. Esos pensamientos intensificaron mis sentidos y todavía me sentía incómodo, así que periódicamente revisaba detrás de nosotros. En ciertos puntos a través del bosque podía ver más de 100 metros, y nada. Comencé a preocuparme por la universitaria. Mi piel se erizó por segunda vez cuando sentí la sensación más fuerte de que me estaban observando nuevamente. Pensando que estaba paranoico y medio burlándome de mí mismo por tener miedo de la mujer extraña, giré la cabeza para asegurarme de que no estaba allí detrás de nosotros. Estaba equivocado. Ella estaba allí, siguiéndonos con la cabeza baja, moviéndose rápidamente a unos 100 metros detrás de nosotros, con las manos ocultas. Giré mi cabeza hacia el frente y seguí caminando, aún tratando de convencerme de que no había nada fuera de lo común, y que solo estaba siendo grosero porque ella estaba vestida como una persona sin hogar. Unos 200 metros más adelante giré mi cabeza hacia Raymond y mi corazón se aceleró un poco. Ella había cerrado la mitad de la distancia. Cada vez que girábamos en una curva y los árboles la ocultaban, ella emergía mucho más cerca de nosotros en la siguiente abertura. Traté de hacer que Raymond aumentara un poco el paso. En ese momento, él estaba claramente consciente de que nos estaban siguiendo y también se sentía bastante incómodo, aunque, para su crédito, siguió hablando. Cuando nos faltaba 800 metros para llegar al área de estacionamiento, giré la cabeza una vez más y ella estaba a solo 3 metros detrás de nosotros. No la había escuchado acercarse tanto y eso me asustó. Literalmente salté. Una de sus manos estaba en su bolsillo y la otra estaba detrás de su espalda. Tuve la clara sensación de que tenía algún tipo de arma, y que no tenía miedo de mí, a pesar de que yo era considerablemente más alto, aunque varios años mayor. No había duda de su actitud. Tenía la intención de hacernos daño, o al menos intimidarnos. Entretejí mis llaves del coche entre los nudillos de mi mano derecha y le di mi botella de agua a Raymond. Hice un evidente puño con mi mano izquierda. Con 800 metros restantes en nuestra caminata, pensé para mí mismo, si esto no es nada, ella nos pasará y seguirá adelante, ya que claramente estaba moviéndose mucho más rápido que nosotros. Estaba acostumbrado a que la gente nos adelantara cuando caminaba con Raymond, pero no nos pasó y nunca actuó como si supiera dónde estábamos, lo cual era lo más espeluznante. Mantuve mi cabeza girada hacia ella mientras caminábamos y traté de que hiciera contacto visual, pero no me miraba a los ojos al principio. Seguía actuando como si ni Raymond ni yo estuviéramos en el camino, solo un poco delante de ella, y ella seguía caminando de cerca detrás de nosotros. Estaba completamente inquieto, y eso me hizo enojar. Quería que viera lo enfadado que estaba y transmitirle con mi mirada que meterse conmigo era un error. Cuando finalmente hizo contacto visual conmigo, la miré fijamente y apreté el puño. Hubo un instante en el que no pude leer su expresión. Estaba simplemente en blanco, pero mientras estudiaba mi rostro, parecía simultáneamente molesta y un poco menos confiada.
Estaba transmitiendo con mi rostro: «Aléjate de mí». Y en ese punto, no me importaba si parecía grosero. Ella aparentemente pensó mejor sobre lo que estaba haciendo y desaceleró el paso. La distancia entre nosotros creció a unos 6 metros, pero estaba tensa y agarraba lo que sea que tuviera en la mano, oculta detrás de su espalda. Nunca vi sus manos. Sé que tenía algún tipo de arma. Estaba mentalmente preparado para cargar contra ella si veía un arma de fuego o un cuchillo, ya que sabía que Raymond no podría huir de ella. Pensé para mí mismo: solo tengo que sorprenderla. También me di cuenta de que necesitaba tenerla frente a nosotros. Después de unos pocos cientos de metros, a aproximadamente un cuarto de milla del lugar donde estaba estacionado nuestro coche, ella todavía nos estaba acechando y ya había tenido suficiente. Estaba en partes iguales asustado y furioso. Le dije a Raymond que íbamos a detenernos y dejar que ella pasara, lo suficientemente alto como para que ella lo escuchara. Justo cuando me estaba preparando para detenerme en el sendero y hacer que ella pasara delante de nosotros, se desvió hacia un pequeño claro, cruzando rápidamente la maleza hasta la cintura. Cruzó una zanja y corrió entre una línea de árboles hacia un camino que corría a través del bosque entre la carretera principal y el área de estacionamiento. Mantuve mis ojos en ella todo el tiempo. Tenía un coche. Estaba estacionado junto a ese pequeño camino de servicio, prácticamente escondido por los arbustos, no en el estacionamiento. La última vez que hicimos contacto visual fue justo antes de que subiera a su coche. Estaba claro por la expresión de su rostro que estaba muy enfadada. Le devolví la mirada con mi propia expresión de enojo, pero seguí caminando. Cuando su coche arrancó y se fue, Raymond se quedó en silencio antes de preguntarme: ¿qué demonios estaba haciendo? ¿Tenía un arma? Le dije que no lo sabía, que nunca vi un arma. Caminamos de regreso a nuestro coche sin decir una palabra más. Una vez que el motor estuvo encendido y todas las puertas cerradas, charlamos un poco más al respecto y decidimos llamar a las autoridades para informar sobre el incidente y asegurarnos de que verificaran a la pobre universitaria que había pasado primero. Hasta el día de hoy, no tengo idea de lo que esa mujer espeluznante planeaba hacer, si asaltarnos, dañarnos o asustarnos. No tengo idea. Solo estoy agradecido de que decidió no hacerlo. He caminado ese sendero más de 50 veces desde entonces, pero nunca la he vuelto a ver. Durante la mayor parte de mi vida, descubrí que la mayoría de mis recuerdos de juventud tienden a olvidarse, excepto uno en particular. Tenía 7 u 8 años en ese momento, y me estaba quedando a dormir en casa de mi amiga. Vivimos en un pueblo bastante pequeño en Ohio conocido como Fountain City. La familia de mi amiga consistía en ella y su madre. No había necesidad de que tuvieran una casa grande. Vivían en un bonito vecindario donde estaban todas las casas más pequeñas. Su casa era de un solo piso y también tenía un sótano oscuro y húmedo. El diseño de la casa es parte de la comprensión de la historia. Al mirar hacia adelante desde el frente, en cuanto entrabas, estabas de pie en medio de la sala de estar. Si seguías hacia adelante y girabas a la izquierda, había un pequeño pasillo. Había una puerta a la izquierda que era el cuarto de la madre de mi amiga. En el otro lado del pasillo estaba el baño, y el cuarto de mi amiga estaba a la derecha del baño. Su habitación era la de una niña de 8 años estándar, una cama individual, una alfombra peluda rosa, etc. Esa noche pensamos que seríamos muy valientes por quedarnos despiertas hasta las 11 en punto. Después de apagar la televisión, nos dirigimos a su habitación a oscuras. Debido al tamaño de su cama, me ofrecí a dormir en la alfombra. El sueño me llegó rápido y me envolvió, pero fui interrumpida de mi sueño. Mirando hacia adelante pensé que vi algo, más bien a alguien. Entonces me giré para mirar a mi amiga, quien también se había despertado y había notado lo que yo estaba viendo. Era alta, y sus hombros y pecho colgaban de manera extraña. Sus brazos eran largos, anormalmente largos. Me asusté, por decirlo menos. Llamé en voz baja el nombre de la madre de mi amiga. Me estremecí al escuchar mi propia voz. La figura no respondió y caminaba lentamente hacia adelante. Fue entonces cuando me di cuenta de su tez pálida. La madre de mi amiga no era para nada pálida, pero me dije a mí misma que era solo la iluminación. La vimos caminar hacia el baño y escuchamos cómo la vieja puerta se cerraba suavemente. Miré el reloj y me di cuenta de que eran las 3:15 a.m.
Solo más tarde me daría cuenta del significado de esa hora. Me acosté de nuevo, pero no podía dormir. Me quedé despierta lo que parecieron ser horas. Eventualmente me dormí y me desperté. Cuando lo hice me di cuenta de que mi amiga también estaba despierta. Hablamos sobre lo que habíamos visto y ambas estuvimos de acuerdo en que tenía que ser su madre. Fuimos a saludarla. Reuní el valor y me encontré preguntándole a su madre si había ido al baño a las 3. Ella me miró y dijo, «No, ¿por qué?» Mi amiga y yo le contamos todo. Ella se rió y lo descartó, pero fue real. Fue muy real. No tenía otra explicación para lo que habíamos visto. Nunca volvimos a hablar de eso. Unos años después, mi amiga se mudó, pero cada vez que pasábamos por su casa durante nuestras caminatas, sentíamos una sensación de incomodidad y nos negábamos a mirarla. Y sé que ella lo siente también. En el verano de 1958, mi tía Karina, por parte de mi padre, y sus dos hermanas, Helena Goodlow y Faye Horn, compraron una gran casa de 2 pisos de piedra en la cima del monte Kessler, a las afueras de Fayetteville, Arkansas. Había pertenecido a la escuela de niñas Hockaday en Dallas, por lo que era una hermosa casa bien equipada. En el verano de 1959, cuando tenía 15 años, mi madre y yo viajamos con mi otra tía y mi tío, quien era concesionario de Ford, para visitarlas en su flamante Galaxy color granadina. Nos desviamos de una carretera asfaltada de 2 carriles hacia un camino de grava que subía por el bosque y desembocaba en un claro donde estaba la casa. Mientras subíamos, de repente vi algo en el bosque oscuro y se lo mencioné a los demás, pero ellos no parecieron ver nada. Me alegré de estar en el coche, pues lo que vi parecía como encorvado. Tuvimos una cena agradable, calentados por el fuego de la chimenea, y luego, alrededor de las 11, nos retiramos a nuestras respectivas habitaciones. La mía estaba en el segundo piso, con 2 ventanas en el lateral de la casa, y 2 que daban al amplio césped que se extendía hacia el bosque que rodeaba por completo la zona. No había vecinos en ninguna dirección. Me dormí, pero algo alrededor de la 1:30 o 2:30 de la mañana me despertó. Un ruido extraño proveniente del exterior, como un llamado inquietante que nunca había escuchado antes. Me levanté de la cama sin encender la luz y fui a la ventana del lado de la casa. Había un poste de luz junto a un edificio de ladrillo en el borde del bosque, que entendía estaba lleno de algún tipo de equipo eléctrico que era revisado un par de veces al mes por trabajadores de la compañía de servicios públicos. Pude ver en el bosque tenuemente iluminado un disturbio en los árboles, pero no se presentó nada. Volví a la cama y al día siguiente mencioné esto en el desayuno, pero no salió nada de ello. Mi tía y sus hermanas se pusieron un poco pálidas, pero negaron saber algo al respecto. También me aseguraron que la casa siempre estaba bien cerrada por la noche. Al día siguiente hicimos una excursión al condado de Shepherd of the Hills en Missouri, y en nuestro regreso, a última hora de la tarde, noté a Karina y Elena hablando entre ellas mientras caminaban alrededor de la casa, observando de cerca el suelo. Nos fuimos a dormir alrededor de las 11:30 esa noche, y me quedé dormido rápidamente. Me levanté para ir al baño a eso de las 2 de la mañana. La ventana del baño de arriba estaba medio abierta. Mientras hacía lo mío, pude escuchar a lo lejos en el bosque el sonido de 2 seres corriendo. Parecía que uno se detenía periódicamente mientras el otro se acercaba. Luego escuché los sonidos que había escuchado la noche anterior. No había encendido la luz, así que volví a mi habitación y a la cama. No dormí mucho esa noche y me alegraba estar dentro de la casa. No mencioné nada sobre lo que había escuchado la noche anterior ni al día siguiente. Nos quedamos solo un día más y a las 3 mujeres realmente les costó despedirse de nosotros. Habían llamado al lugar la Granja de las Colinas Cantantes, y la casa estaba bellamente amueblada y era cómoda. Sin embargo, sentían que era demasiado aislada, incluso para las 3, y especialmente una de las dos quería marcharse y viajar. Vendieron la propiedad en 1961 o 1962 y nunca volvimos, pero siempre me he preguntado qué era lo que hacía ese ruido y qué fue lo que alcancé a ver. Me pregunto si esa es la verdadera razón por la que se fueron. Esta es una historia que siempre quise compartir con el mundo.
pero nunca estuve seguro de si la recordaba correctamente. Es una de las muchas cosas aterradoras que sucedieron en el pequeño pueblo de Calabria, Italia, de donde proviene mi padre. Nosotros personalmente presenciamos cosas espeluznantes allí, y también serían excelentes historias de miedo, pero voy a hablar de lo que mi abuelo presenció cuando era joven y vivía en el pueblo. Supongo que esto sucedió antes de que viniera a Alemania como trabajador invitado, probablemente en los años 50, quizás incluso antes. La historia es más conocida como aquella vez en que el abuelo casi mata a su propio hermano, así que sigue escuchando. El pueblo solía ser un lugar formado por unas pocas familias que tenían granjas, y de eso vivían principalmente. Mi familia poseía y aún posee campos de olivos y solían ser pastores. En cierta temporada había mucho trabajo, y llegaban trabajadores migrantes de otros lugares de Italia que viajaban buscando trabajo en las granjas. Mi bisabuelo necesitaba ayuda y contrató a 5 de estos tipos para que trabajaran como mozos de cuadra y trabajadores de campo. Les dieron alojamiento en un pequeño granero. A partir de entonces, empezaron a suceder cosas extrañas en el pueblo. Cada 2 días se encontraba una oveja muerta, y otros agricultores del pueblo también se quejaban de animales muertos. Circulaba un rumor, iniciado por los trabajadores migrantes, que decía que uno de ellos siempre desaparecía por la noche y volvía temprano en la mañana, a menudo sin camisa o con ropa manchada de sangre. Mi familia no se lo tomó muy en serio y culpó a un perro salvaje o un lobo por estos incidentes. En nuestra zona de Italia tenemos problemas con estos animales hasta el día de hoy. Perros callejeros forman manadas y ocasionalmente encuentran su camino hacia los pueblos y playas, atacando lo que sea que esté caminando por ahí, ya sea animal o humano. Una noche, mi abuelo y mi bisabuelo, junto con algunos de los tíos de mi papá, decidieron quedarse despiertos hasta tarde y esperar a que apareciera el animal, con sus armas listas. Era una empresa peligrosa y difícil. La noche comienza temprano en esa zona de Italia, y una vez que está oscuro, está muy oscuro. No se puede ver nada a 1 metro de distancia. Apenas puedes ver tu propia mano frente a tus ojos. Es súper oscuro. Mi abuelo y los demás patrullaban la granja con antorchas. Las ovejas estaban volviéndose locas. Todas se juntaron y corrieron hacia la fuente del ruido. Estaban a punto de entrar en el establo, con la esperanza de encontrar al alborotador y matarlo, cuando notaron que los arbustos junto al establo se estaban moviendo. Por supuesto, sospechaban que un perro callejero se estaba escondiendo allí, pero tampoco estaban muy seguros. Uno de los tíos de mi papá fue a investigar. No tenía un arma, así que era mejor que apuntaran bien para disparar al perro. Se acercó al arbusto, cuando de repente lo que estaba en el arbusto se volvió loco, y parecía que mi tío abuelo estaba siendo atacado por esa cosa. Era difícil ver en la oscuridad, y las antorchas no ayudaban mucho como fuente de luz. Hubo forcejeos y todos se pusieron súper nerviosos. Finalmente, el tío de mi papá sugirió disparar. Mi abuelo quiso actuar rápidamente y sin pensar mucho, disparó al azar hacia el arbusto. De repente, silencio. El arbusto dejó de moverse y no se notaba ningún movimiento de mi tío. Después de unos milisegundos, el arbusto volvió a moverse, y mi abuelo pudo distinguir vagamente una figura que huía hacia el bosque. No era como una criatura tipo lobo. Era más como una mezcla entre un ser humano y un lobo, o un ser humano que intentaba ser un lobo. Cuando pasó el pequeño susto, todos fueron a ver qué había pasado con mi tío. Estaba sangrando del pecho, la bala sobresalía de su piel. Sobrevivió a este incidente con mucha suerte. Al investigar el lugar al día siguiente, descubrieron que en los arbustos había una gran roca. Mi abuelo probablemente fue golpeado por esa roca, y la bala fue enviada directamente hacia el pecho derecho de mi tío. Descubrieron que otra oveja había sido atacada dentro del establo. Coincidencia o no, el trabajador migrante al que se sospechaba que desaparecía todas las noches, nunca fue visto de nuevo. Lo primero que se discutió en el pueblo fue que era un hombre lobo. Otros lo descartaron como una enfermedad que hacía rondas en la zona. En su tiempo se llamaba la enfermedad del hombre lobo, una enfermedad mental donde las personas actuaban extrañamente de noche, ganaban mucha fuerza y atacaban a personas o animales, a menudo en arranques de violencia o asesinatos cuando caía la noche. Mi papá cree firmemente que este incidente sucedió, y sin importar quién o qué fue realmente el atacante al final. Solía escuchar la historia de mi abuelo cuando era pequeño,
y cuando su tío los visitaba en Alemania, le pedía ver la cicatriz de donde la bala se había alojado en su piel. Mi tío abuelo desabotonaba su camisa para revelar una prominente cicatriz en su pectoral derecho. El día que llegué a Ravenwood, pude sentir el peso de los secretos del pueblo presionándome. El cielo era una extensión interminable de gris, y el viento susurraba a través de los antiguos robles que bordeaban las calles. Había aceptado un trabajo como la nueva maestra de escuela, ansiosa por dejar atrás mi caótica vida en la ciudad y encontrar algo de paz en este tranquilo pueblo rural. Ravenwood parecía no haber cambiado en 100 años. Los edificios eran antiguos y desgastados, con la pintura descascarada y las ventanas empañadas. Los habitantes del pueblo eran amables pero distantes, sus ojos cansados y cautelosos. Rápidamente aprendí que los forasteros eran una rareza aquí, y mi presencia fue recibida con una mezcla de curiosidad y sospecha. La escuela era un pequeño edificio de una sola aula en las afueras del pueblo, enclavado junto a un denso bosque que parecía invadirlo, con los árboles erguidos como centinelas silenciosos. Mi primer día fue tranquilo. Los niños se comportaron bien, aunque un poco reservados. Pero a medida que pasaban las semanas, empecé a notar una extraña tensión entre ellos, un miedo que bullía justo bajo la superficie. Una tarde, mientras corregía papeles en mi escritorio, escuché un suave zumbido melódico. Levanté la vista y vi a Emilce, una niña callada con grandes ojos asustados, mirando por la ventana hacia el bosque. Sus labios se movían en silencio y por un momento pensé que quizás estaba cantando para sí misma. Emilce, ¿qué estás tarareando?, pregunté suavemente. Ella se giró hacia mí con el rostro pálido. Es la canción del bosque, susurró. No debemos ir allí, señorita Harper, el bosque tiene hambre. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quieres decir con que el bosque tiene hambre? Antes de que pudiera responder, los otros niños comenzaron a murmurar entre ellos, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia las ventanas. Decidí cambiar de tema, pero las palabras de Emil se quedaron en mi mente. Esa noche, incapaz de dormir, me encontré atraída hacia el borde del bosque. Los árboles se balanceaban con el viento, sus ramas crujiendo como viejos huesos. Me quedé allí, escuchando, esperando medio escuchar el tarareo que mencionó Emilce, pero solo había silencio, espeso y opresivo. Al día siguiente, le pregunté a una de las otras maestras, la señora Thompson, sobre el bosque. Ah, el bosque, dijo con la voz baja. No hablamos mucho de eso. Hay historias, leyendas antiguas sobre cosas que viven en el bosque, gente que desaparece, luces extrañas por la noche. Es mejor mantenerse alejado. Reí nerviosa. No creerás eso de verdad, ¿verdad? La expresión de la señora Thompson se mantuvo grave. En Ravenwood creemos en muchas cosas. A medida que los días se convertían en semanas, no podía sacudirme la sensación de que algo me estaba observando, acechando justo más allá de la línea de árboles. Los niños se volvían más retraídos, sus ojos atormentados. Emilce, en particular, parecía desvanecerse ante mis ojos, su espíritu una vez brillante apagándose. Una noche, mientras cerraba la escuela, volví a escuchar el tarareo. Esta vez era más fuerte, más insistente. Seguí el sonido hasta el borde del bosque, con el corazón latiéndome en el pecho. Allí entre los árboles había una figura, alta y delgada, con el rostro oculto en la sombra. ¿Quién está ahí?, grité con la voz temblando. La figura no se movió, pero el tarareo se hizo más fuerte, más discordante. Di un paso atrás con el miedo desgarrándome por dentro. De repente la figura desapareció, dejando solo el eco de la inquietante melodía. Esa noche soñé con el bosque. En mi sueño, los árboles estaban vivos. Sus ramas se retorcían y serpenteaban como serpientes. Vi rostros en la corteza, torcidos en agonía, con las bocas abiertas en gritos silenciosos. El bosque me llamaba, arrastrándome hacia su oscuro corazón. Me desperté empapada en sudor con el corazón acelerado. Sabía que tenía que descubrir qué estaba sucediendo en Ravenwood, qué secretos ocultaba el bosque. Al día siguiente reuní valor y le pregunté a Emilce sobre la canción del bosque. Me miró con esos ojos grandes y asustados. Dicen que el bosque está vivo, señorita Harper, que se lleva a la gente y los guarda. Mi hermano fue al bosque el año pasado,
Nunca regresó. ¿Se lo has dicho a alguien? Pregunté suavemente. Emil se negó con la cabeza. No me creerían, dicen que solo se escapó, pero yo sé que sigue ahí. A veces lo escucho en el tarareo. Decidida a descubrir la verdad, decidí visitar la biblioteca del pueblo. Era un lugar pequeño y polvoriento, lleno de libros viejos y recuerdos olvidados. La bibliotecaria, una anciana llamada señora Waverly, parecía sorprendida de verme. ¿Buscas algo en particular?, preguntó mirándome por encima de sus gafas. Quiero saber más sobre el bosque, dije. Las viejas historias, las leyendas. La expresión de la señora Waverly se oscureció. No muchos preguntan sobre eso, pero si tienes curiosidad hay una sección en el fondo. Ten cuidado con lo que buscas, señorita Harper. Algunas cosas es mejor dejarlas olvidadas. Le di las gracias y me dirigí al fondo de la biblioteca. Los libros eran viejos, con las páginas amarillentas por el tiempo. Encontré una pequeña colección de folclore local y comencé a leer. Las historias eran escalofriantes, relatos de personas que desaparecían, luces extrañas y figuras fantasmales. Una historia en particular llamó mi atención. Trataba de un hombre llamado Thomas Blackwood, que había vivido en Ravenwood hace más de un siglo. Según la leyenda, Thomas había sido un ermitaño, obsesionado con el bosque. Creía que los árboles estaban vivos, que exigían sacrificios. Una noche se adentró en el bosque y nunca regresó. Los habitantes del pueblo afirmaban haber escuchado su voz en los árboles, pidiendo ayuda. Cuanto más leía, más crecía mi sensación de miedo. Las historias eran inquietantemente similares a lo que estaba ocurriendo ahora. Decidí visitar la sociedad histórica del pueblo con la esperanza de encontrar más pistas. La sociedad histórica estaba en un viejo edificio cerca de la plaza del pueblo. El señor Turner, el curador, era un hombre brusco y de semblante severo. Cuando mencioné a Thomas Blackwood, su expresión se volvió aún más seria. Thomas Blackwood era un loco, dijo. Creía que el bosque tenía voluntad propia, que podía controlar a las personas. ¿Usted cree en eso?, pregunté. El señor Turner vaciló. He vivido en Ravenwood toda mi vida. He visto cosas que no puedo explicar, pero sé esto. Es mejor no enfurecer al bosque. Esa noche no pude dormir. El bosque parecía estar llamándome, sus susurros volviéndose más fuertes, más insistentes. Sabía que tenía que volver, descubrir qué estaba sucediendo en realidad. Armada con una linterna y una determinación creciente, me dirigí al borde del bosque. Los árboles se alzaban altos y amenazantes, sus ramas crujiendo con el viento. Di un paso hacia el bosque. El suelo crujía bajo mis pies. El aire se volvió más frío, la oscuridad más densa a medida que me adentraba. El tarareo regresó, llenando el aire con su melodía inquietante. Seguía el sonido, con el corazón latiéndome en el pecho. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, sus ramas extendiéndose como dedos esqueléticos. De repente, vi una luz adelante, débil y parpadeante. Me acerqué más rápido. Al acercarme vi un claro bañado en un resplandor de otro mundo. En el centro había un gran árbol retorcido, con la corteza ennegrecida y marcada. El tarareo emanaba del árbol haciéndose más fuerte, más discordante. Di un paso más cerca, mi linterna iluminando las raíces torcidas. Allí, enredado en las raíces, estaba una figura. Un hombre, con el rostro demacrado y hundido, los ojos abiertos de terror. Era Thomas Blackwood. Me miró, sus labios moviéndose en silencio, formando palabras que no podía oír. El tarareo se hizo más fuerte, ahogando mis pensamientos. Sentí una presencia fría y oscura envolviéndome, arrastrándome hacia el árbol. De repente el suelo bajo mis pies cedió y caí, la oscuridad engulléndome por completo. Caí con fuerza. El aire se escapó de mis pulmones. Miré hacia arriba y vi el árbol sobre mí, sus ramas retorciéndose como serpientes. Las figuras de las personas desaparecidas del pueblo me rodeaban, sus rostros retorcidos en agonía. Extendían sus manos hacia mí, frías y húmedas. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido. Justo cuando pensé que la oscuridad me tragaría, sentí una mano en mi hombro que me tiraba hacia atrás. Me giré y vi a Emilce, sus ojos llenos de determinación. «Señorita Harper, tenemos que irnos», dijo, su voz cortando el tarareo. Juntas luchamos para salir del claro, el bosque cerrándose a nuestro alrededor. Los árboles parecían alcanzarnos, sus ramas desgarrando nuestra ropa.
Pero seguimos avanzando, impulsadas por una necesidad desesperada de escapar. Finalmente rompimos el límite del bosque, tropezando bajo la luz de la luna. El tarareo se desvaneció, reemplazado por el sonido de nuestras respiraciones jadeantes. Nos desplomamos en el suelo, exhaustas, pero vivas. En los días que siguieron no pude sacudirme la sensación de que el bosque me estaba observando, esperando. Los habitantes del pueblo parecían más distantes que nunca, sus ojos llenos de sospecha y miedo. Sabía que tenía que irme de Ravenwood, escapar de su oscuro dominio. Mientras empacaba mis cosas, Emil se vino a verme. ¿Volverá, señorita Harper?, preguntó con la voz pequeña e incierta. La miré con el corazón pesado. No lo creo, Emilce, pero quiero que seas valiente, que recuerdes. El día que me mudé a Fog Hollow sentí una extraña inquietud. Lo atribuí a los nervios del primer día. Mudarse de la ciudad a un pequeño pueblo se suponía que sería un nuevo comienzo, después de mi divorcio, pero había algo en este lugar que simplemente no se sentía bien. Fog Hollow era pintoresco, de una manera inquietante y atemporal, enclavado en las montañas y perpetuamente envuelto en neblina. Parecía sacado de una antigua novela gótica. Las casas eran antiguas estructuras de estilo victoriano, con pisos de madera que crujían y papel tapiz descascarado. Las personas eran lo suficientemente amables, pero había una sensación de cansancio en sus ojos, como si llevaran una carga no hablada. Mi nuevo hogar era una acogedora casa de 2 pisos al final de la calle Willow. El agente inmobiliario me había asegurado que era una gran oferta. Era barato, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta, pero estaba desesperado por empezar de nuevo, por escapar de los dolorosos recuerdos de mi vida anterior. La primera noche tuve problemas para dormir. La casa crujía y gemía como un viejo barco en una tormenta. Me revolvía en la cama, tratando de ponerme cómodo en mi colchón lleno de bultos. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, lo escuché. Un suave susurro, como el sonido de voces distantes llevadas por el viento. Me senté, esforzándome por escuchar. Los susurros parecían provenir de las paredes mismas, un murmullo suave e ininteligible que me erizó la piel. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, los restos de un mal sueño, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. A la mañana siguiente fui al restaurante local a desayunar. Era el tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de los demás. Mientras sorbía mi café, noté que los habitantes del pueblo me miraban de reojo. Sus conversaciones se acallaban. «Eres el nuevo, ¿verdad? Compraste la casa de los Henderson», dijo un hombre de mediana edad, deslizándose en el asiento frente a mí. Tenía una expresión amable, pero sus ojos eran oscuros y atormentados. «Sí, soy yo», respondí forzando una sonrisa. «Soy Joel». «Me llamo Brandon», dijo extendiendo la mano. «Sabes la historia de esa casa, ¿cierto?». Negué con la cabeza. «No, realmente el agente inmobiliario no mencionó nada». Brandon suspiró mirando a su alrededor como si quisiera asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «Esa casa tiene un pasado oscuro. El viejo Henderson era un poco ermitaño. La gente dice que se volvió loco, que empezó a oír voces, a ver cosas que no estaban allí. Una noche simplemente desapareció. Nadie lo vio nunca más. Algunos dicen que la casa está maldita». Reí nerviosamente. «Suena como una historia de fantasmas para mí». Brandon no rió. «Quizás, solo ten cuidado, ¿de acuerdo?». Asentí, pero por dentro sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Los días se convirtieron en semanas y los susurros continuaron. Por la noche me quedaba despierto escuchando las voces incorpóreas, sintiendo un creciente sentido de pavor. Traté de ignorarlo, de convencerme de que solo era la casa asentándose, pero los susurros se volvían más fuertes, más insistentes. Una noche, mientras estaba acostado en la cama, escuché un nuevo sonido, un suave golpeteo rítmico, como si alguien golpeara las paredes. Seguí el sonido hasta el sótano, con el corazón latiendo en mi pecho. El sótano estaba frío y húmedo, el aire denso con el olor a moho. El golpeteo se volvió más fuerte, más frenético, llevándome a una esquina lejana de la habitación. Allí, en la tenue luz, lo vi, una pequeña puerta oculta. Mi mano temblaba mientras alcanzaba el pomo. La puerta se abrió con un chirrido.
revelando una estrecha escalera en espiral que desaparecía en la oscuridad. Dudé. Cada instinto me decía que retrocediera, que dejara este lugar y nunca regresara, pero algo me obligó a descender, una curiosidad morbosa que no podía resistir. Los escalones crujían bajo mi peso mientras descendía hacia lo desconocido. El aire se volvía más frío, la oscuridad más espesa con cada paso. Al llegar al fondo de las escaleras, me encontré en una pequeña cámara de piedra. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos, toscamente tallados en la piedra. En el centro de la habitación había una gran mesa de madera, manchada de oscuro por la edad o quizás por algo más. Sobre la mesa yacía un viejo libro encuadernado en cuero. Lo alcancé con las manos temblorosas. La tapa estaba fría al tacto, el cuero gastado y agrietado. Lo abrí, mis ojos recorriendo las páginas amarillentas. El libro estaba lleno de extraños escritos arcanos. Los símbolos coincidían con los de las paredes. A medida que pasaba las páginas, sentía un creciente malestar, una sensación de que estaba profanando algo antiguo y malévolo. De repente, los susurros regresaron más fuertes que nunca, llenando la cámara con su inquietante coro. Retrocedí, respirando con dificultad, jadeante. Las paredes parecían cerrarse. Los símbolos brillaban con una luz antinatural. Corrí escaleras arriba con el corazón acelerado, los susurros siguiéndome. Cerré la puerta del sótano de golpe, apoyándome contra ella, tratando de recuperar el aliento. La casa volvió a estar en silencio, pero la sensación de temor permanecía. En los días que siguieron traté de continuar con mi vida normal, pero los eventos de esa noche me atormentaban. No podía sacudirme la sensación de que algo me estaba observando, acechando en las sombras. Los habitantes del pueblo parecían notarlo también. Sus miradas se volvían más suspicaces, sus conversaciones más calladas. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa desde el restaurante, noté un grupo de personas reunidas en la plaza del pueblo. Estaban alrededor de un gran monumento de piedra, con los rostros solemnes. Me acerqué, curioso. «¿Qué está pasando?», pregunté a una mujer que estaba al borde de la multitud. Ella me miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y compasión. «Es el aniversario de la desaparición de Henderson», dijo. «Cada año nos reunimos para recordarlo». Miré el monumento, con el corazón hundido mientras leía la inscripción. Era un memorial para aquellos que habían desaparecido a lo largo de los años, sus nombres grabados en la piedra. Docenas de nombres, cada uno un recordatorio de la oscura historia del pueblo. Mientras miraba el monumento, sentí una mano en mi hombro. Me giré para ver a Brandon, su rostro sombrío. «Deberías irte, Joel», dijo en voz baja. «Esa casa no es segura. No puedo simplemente irme», protesté. «No tengo a dónde ir». Brandon suspiró. Su agarre en mi hombro se apretó. «Entonces ten cuidado y pase lo que pase, no vuelvas a ese sótano». Asentí con una sensación de inquietud asentándose en mí. Esa noche los susurros fueron más fuertes que nunca, una cacofonía de voces que parecían rodearme. Me quedé en la cama con el corazón latiéndome en el pecho, los eventos de las últimas semanas girando en mi mente. El libro, los símbolos, las desapariciones. Todo parecía estar conectado, parte de algún oscuro y retorcido rompecabezas. De repente escuché el golpeteo de nuevo, más fuerte, más insistente. Me senté, con la respiración entrecortada. El sonido venía del sótano, resonando por toda la casa como un tambor siniestro. Agarré una linterna, con la mano temblando, y bajé las escaleras. La puerta del sótano estaba entreabierta. La oscuridad más allá parecía palpitar con una energía malévola. Tomé una profunda respiración y entré. El suelo crujía bajo mi peso. El golpeteo se volvía más fuerte, más frenético mientras me acercaba a la puerta oculta. Estaba abierta, la escalera más allá desapareciendo en la oscuridad. Dudé, cada instinto gritándome que retrocediera, que dejara este lugar maldito y nunca regresara. Pero tenía que saber la verdad, tenía que entender lo que me estaba sucediendo. Descendí las escaleras. El aire se volvía más frío con cada paso. La cámara al fondo estaba tal como la había dejado. Los símbolos en las paredes brillaban débilmente en la tenue luz. El libro yacía sobre la mesa, sus páginas abiertas. La escritura arcana parecía levantarse y retorcerse ante mis ojos. Los susurros se hicieron más fuertes, llenando la cámara con su inquietante coro.
Retrocedí, mi linterna parpadeando. El haz proyectaba extrañas sombras cambiantes en las paredes. El aire se volvió denso, con una sensación de maldad, una sensación de que no estaba solo. De repente, los susurros cesaron, reemplazados por un silencio ensordecedor. Giré mi linterna, recorriendo la cámara con el haz. Allí en la esquina lejana estaba una figura, su forma envuelta en sombras. Me congelé, con la respiración atrapada en mi garganta. La figura dio un paso adelante, sus ojos brillaban con una luz antinatural. Extendió una mano, sus dedos largos y esqueléticos, y sentí una fría presencia oscura envolverme. La habitación parecía cerrarse. El aire se volvía pesado, sofocante. Retrocedí, mi linterna parpadeó y se apagó, sumiendo la cámara en la oscuridad. La figura se inclinó más cerca. Sus ojos ardían con un fuego malévolo. Tropecé, mi pie se enganchó en algo y caí. El frío suelo de piedra me golpeó sacándome el aire de los pulmones. La figura se inclinó sobre mí. Su rostro era una máscara retorcida de oscuridad y rabia. Sentí sus fríos dedos envolverse alrededor de mi garganta, apretando, cortando mi aire. Luché jadeando por respirar, pero su agarre se apretaba, la oscuridad cerrándose. En mis últimos momentos, vi los símbolos en las paredes brillar con más fuerza, su luz llenando la cámara. Los susurros regresaron más fuertes que nunca, sus voces una cacofonía de desesperación y angustia. Y luego todo se volvió negro. Desperté en mi cama, empapado en sudor, con el corazón latiendo en mi pecho. La habitación estaba en silencio. Los susurros se habían ido. Miré a mi alrededor con la respiración entrecortada. Todo había sido solo un sueño, o al menos eso es lo que intenté decirme. Pero, mientras me sentaba en la cama, aún sintiendo la presión fría de aquellos dedos alrededor de mi garganta, no podía sacudirme la sensación de que algo había sucedido realmente. Los susurros podían haber desaparecido, pero la casa seguía oliendo a humedad y oscuridad, como si algo antiguo estuviera siempre presente, acechando en los rincones. A la mañana siguiente, me levanté temprano y decidí que no podía seguir viviendo en esa casa. El ambiente opresivo, las sombras que parecían moverse en las paredes, los sueños aterradores, todo me indicaba que tenía que salir de Fog Hollow cuanto antes. Fui al restaurante local a tomar un café antes de comenzar a empacar mis cosas, pero apenas pude concentrarme en la conversación de los habitantes del pueblo. Sus miradas eran más intensas de lo habitual, como si supieran lo que había sucedido la noche anterior. Brandon se acercó a mi mesa, su rostro tan sombrío como siempre. «¿Estás bien, Joel?», preguntó, su voz baja pero llena de preocupación. «No lo sé», respondí sinceramente. «Creo que tengo que irme de este lugar. No puedo quedarme más en esa casa». Brandon asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado mi decisión. «Hiciste lo correcto al no volver al sótano», dijo. «Pero si me permites un consejo, no deberías quedarte ni un día más. Fog Hollow no es lo que parece, y la casa... Bueno, esa casa ha traído mucho dolor a este pueblo». Lo miré a los ojos y vi algo más que simple advertencia. Había miedo en su mirada, un miedo profundo y arraigado. «¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en este lugar, Brandon?», pregunté. «¿Qué es lo que está en ese sótano?». Brandon bajó la vista, jugando nerviosamente con el borde de su taza de café. «No puedo decirlo con certeza», susurró. «Solo sé que no es natural. Hay algo oscuro en Fog Hollow, algo que ha estado aquí mucho más tiempo que nosotros. Algunos dicen que es el bosque, otros creen que está relacionado con esa casa. Sea lo que sea, Joel, debes irte antes de que te atrape». Dejé el restaurante sintiendo que la desesperación me perseguía. Regresé a la casa solo para empacar mis cosas. Mientras lo hacía, no podía dejar de pensar en el libro en el sótano, los símbolos en las paredes y la figura que me había atacado en mis sueños, o lo que había creído que era un sueño. Era posible que todo fuera real, que algo oscuro y antiguo estuviera escondido en ese pueblo, esperando a tomar a su próxima víctima. Con cada maleta que cerraba, sentía que el peso de los secretos de Fog Hollow se aligeraba, como si la casa misma supiera que me estaba yendo. Sin embargo, el miedo persistía. Los susurros ya no estaban, pero la sensación de ser observado nunca desapareció por completo. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta por última vez, escuché un suave golpe en la madera. Mi corazón dio un vuelco, temiendo que los susurros hubieran regresado. Giré lentamente.
con las llaves en la mano, y vi a Emilce, la niña que vivía en la calle, de pie en el porche. ¿Te va, señor Joel?, preguntó con voz suave, sus ojos grandes llenos de curiosidad. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Sí, Emilce, no puedo quedarme más aquí. Ella me miró con una seriedad que no esperaba de una niña tan joven. Es lo mejor, dijo. Nadie se queda mucho tiempo en esa casa. Siempre hay algo malo en ella. Me agaché a su altura y le di una sonrisa forzada. Emilce, ¿alguna vez has oído algo en la casa? ¿Como voces o susurros? Ella me miró fijamente y luego asintió lentamente. Todos los niños lo saben, susurró. La casa quiere que alguien se quede, pero nunca es bueno. Mi mamá dice que no debo acercarme a la casa porque está maldita. Y señor Joel, la noche pasada escuché los susurros. Decían tu nombre. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Me levanté rápidamente, luchando por mantener la compostura. Gracias por decírmelo, Emilce. Cuídate mucho. Ella asintió y se alejó corriendo por el camino, dejándome solo frente a la casa. Cerré la puerta con un último giro de la llave, decidido a no volver nunca más. Mientras me alejaba, no pude evitar mirar una última vez hacia las ventanas del segundo piso. Por un breve momento juraría que vi una sombra moverse detrás de las cortinas, pero me dije a mí mismo que ya no importaba. Había escapado de Fog Hollow, pero sabía que nunca escaparía de sus sombras. Esta historia ocurrió hace muchísimos años, en un tiempo que parece tan lejano que casi se siente irreal, pero su sombra sigue latente en mi pueblo, en Ushuaia. Es una historia que mi familia ha contado una y otra vez, como si quisieran asegurarse de que nunca se olvide, como si al recordarla se pudiera evitar que algo tan terrible volviera a suceder. Se habla de ella en susurros, especialmente en noches frías, cuando el viento parece arrastrar consigo los lamentos del pasado. Es la historia del médico alemán, un hombre cuyo nombre nadie conocía y cuyas intenciones ocultas sembraron miedo y dolor en este pequeño rincón del mundo. El doctor llegó al pueblo en una época de incertidumbre, cuando Ushuaia era poco más que un conjunto de casas diseminadas entre el frío y la bruma. Nadie sabía de dónde venía, pero su acento marcado y sus maneras rígidas delataban un pasado europeo, quizás alemán, y muchos decían que traía consigo un aire de misterio y peligro. Se instaló en una antigua pensión que había permanecido vacía durante años. Era un lugar oscuro, con ventanas pequeñas y opacas, y una puerta que rechinaba cada vez que se abría. La gente del pueblo lo miraba con desconfianza al principio, pero su habilidad con la medicina pronto ganó la confianza de muchos. La salud en el pueblo no era la mejor. Las condiciones eran duras, los inviernos eran largos y crueles y los niños solían enfermarse con facilidad. Resfriados, fiebres, infecciones eran comunes y, en muchos casos, peligrosos. Los pocos médicos locales no siempre sabían cómo tratarlos, y la llegada del doctor alemán pareció una bendición para muchos padres desesperados. Decían que era extremadamente hábil, que sabía cosas que los médicos de por aquí no sabían, y que tenía una forma casi mágica de curar con sus métodos poco convencionales. Pero pronto, esa supuesta magia se convirtió en una pesadilla. Los padres llevaban a sus hijos al doctor por lo que parecían ser enfermedades comunes, gripes fuertes, dolores de garganta y fiebres altas que no cedían con remedios caseros. Al principio todo parecía normal. El doctor los atendía con una calma inquietante, siempre con guantes y una bata inmaculadamente blanca. Los observaba con detenimiento, preguntaba por sus síntomas y tomaba notas en un cuaderno viejo y desgastado. Pero algo en su forma de trabajar no encajaba. En lugar de recetas comunes, inyectaba a los niños con sustancias que nadie reconocía. Decía que eran medicamentos importados, tratamientos especiales que ayudarían a los pequeños a mejorar rápidamente. Sin embargo, las cosas no mejoraban. Los niños que visitaban al doctor empezaron a enfermarse aún más después de sus visitas. Lo que comenzaba como una simple gripe se transformaba en algo mucho peor. Las fiebres subían, los cuerpos pequeños se debilitaban, y los padres, llenos de pánico, regresaban al doctor solo para ser tranquilizados con palabras frías y diagnósticos que sonaban más a excusas que a respuestas. Él insistía en que todo era parte del proceso de recuperación,
que los cuerpos de los niños estaban reaccionando a los tratamientos y que solo necesitaban tiempo. Mi madre me contaba que, en esos días, el miedo comenzó a crecer como una maleza oscura en el pueblo. Los murmullos en la plaza y en las tiendas de comestibles giraban siempre en torno a lo mismo. ¿Qué les estaba haciendo el doctor a los niños? Nadie se atrevía a confrontarlo directamente, quizás por miedo, o tal vez porque no querían admitir que habían confiado lo más preciado que tenían a un extraño. Pero cuando los cuerpos comenzaron a apagarse, la verdad se volvió imposible de ignorar. Mi madre tenía una amiga muy cercana, Lucía, una mujer alegre y vivaz que se había convertido en una especie de tía para mí. Ella tenía un hijo pequeño llamado Emiliano, un niño de rizos castaños y una risa contagiosa que llenaba cualquier habitación. Emiliano era un niño frágil de salud. Sufría constantes resfriados y había estado en la casa del doctor en varias ocasiones por sus continuas dolencias. Mi madre siempre le decía a Lucía que tuviera cuidado, que no confiara tan ciegamente en ese hombre que nadie conocía. Pero Lucía, como todos los demás padres, solo quería lo mejor para su hijo. Creía que el doctor podía ayudarlo, y por eso cada vez que Emiliano se enfermaba, corría a buscar su ayuda. Una tarde, Lucía llevó a Emiliano al doctor por una fiebre que no cedía. Recuerdo que mi madre estaba en casa, bordando cerca de la ventana, cuando Lucía apareció, sosteniendo a su hijo en brazos. Emiliano estaba pálido y su pequeño cuerpo se estremecía de tanto en tanto con espasmos de tos. Mi madre le ofreció quedarse con él y cuidarlo, pero Lucía insistió en que el doctor sabía lo que hacía, que lo llevaría una vez más y que seguramente volvería con él sano y sonriente. Esa fue la última vez que vimos a Emiliano con vida. El doctor atendió a Emiliano como siempre, con esa frialdad meticulosa que lo caracterizaba. Le inyectó un líquido amarillo pálido y lo mandó de vuelta a casa, diciendo que la fiebre pronto cedería, pero no lo hizo. Esa noche, Emiliano empeoró drásticamente. Su fiebre alcanzó niveles peligrosos, y su pequeño cuerpo no dejaba de temblar. Al día siguiente estaba tan débil que apenas podía hablar. Lucía entró en pánico y lo llevó de nuevo al doctor, quien esta vez apenas lo miró y le dijo que no había nada más que pudiera hacer. Era demasiado tarde. Emiliano falleció esa misma tarde en los brazos de su madre, mientras ella suplicaba a gritos por una ayuda que nunca llegó. La muerte de Emiliano fue un golpe devastador para todos, pero no fue el único. Otros niños del pueblo comenzaron a mostrar los mismos síntomas después de sus visitas al doctor. Dolores incesantes, fiebres que no bajaban, debilidad extrema. Los padres que habían depositado su fe en el médico ahora se encontraban en un estado de desesperación y culpa. Alguien tenía que hacer algo, y así fue como un grupo de padres decidieron confrontar al doctor y averiguar qué estaba ocurriendo realmente. Una tarde fría, mientras el viento cortaba como cuchillas por las calles vacías, un grupo de hombres, incluyendo a mi padre, se dirigió a la pensión donde se hospedaba el doctor. La puerta estaba entreabierta, y dentro, el aire estaba cargado de un olor acre, una mezcla de químicos y descomposición que hizo que varios retrocedieran de inmediato. Las paredes estaban forradas de estanterías llenas de frascos con líquidos de colores y jeringas dispersas por todas partes. Los papeles con anotaciones en alemán se esparcían por el suelo, cubiertos de manchas que nadie quería identificar. Pero el verdadero horror estaba en el sótano. Mi padre, que nunca fue un hombre de muchas palabras, solía callar cada vez que alguien mencionaba lo que encontraron allí. Una noche, después de haber bebido más de lo habitual, le escuché murmurar sobre los cuerpos de los niños, tirados en mesas metálicas, con tubos saliendo de sus bocas y brazos. Había frascos con muestras de sangre, tejidos y otros fluidos que se mantenían en frío en un viejo refrigerador que zumbaba débilmente en la esquina. Los pequeños cuerpos, algunos apenas reconocibles, estaban pálidos, con signos evidentes de haber sido sometidos a pruebas horribles. Los experimentos del doctor habían ido más allá de lo que cualquier mente cuerda podría imaginar. Entre los cuerpos, mi padre reconoció a Emiliano. Estaba allí con los ojos cerrados como si simplemente estuviera durmiendo. Luciano volvió a ser la misma desde ese día. Se decía que, después de ver el estado en que encontraron a su hijo, algo en su mente se quebró para siempre. Se retiró completamente y apenas se la veía en el pueblo. Mi madre la visitaba ocasionalmente, pero Lucía no hablaba.
Solo miraba por la ventana, en dirección a la pensión del doctor, como si esperara verlo regresar. A partir de ese momento el pueblo quedó sumido en un silencio doloroso, no solo por la pérdida de esos niños inocentes, sino también por la culpa que arrastraban los padres que, sin quererlo, habían entregado a sus hijos al monstruo. La policía llegó días después, alertada por los rumores, pero para entonces, el doctor ya se había esfumado. Su habitación en la pensión estaba vacía, como si nunca hubiera existido. No había ni una sola pertenencia que indicara que alguien había vivido allí. Ni documentos, ni ropa, ni los frascos con los medicamentos. Nada. El pueblo quedó con más preguntas que respuestas. Nadie supo nunca qué había sido del doctor, ni si seguía escondido en algún lugar cercano, o si había logrado escapar del país. Lo que sí quedó claro era que no se trataba de un simple médico. Los documentos encontrados en alemán mencionaban términos médicos desconocidos, y algunas teorías decían que era un criminal de guerra nazi, que había huido a Sudamérica como tantos otros tras la Segunda Guerra Mundial. Pero esas eran solo conjeturas. Nadie lo supo con certeza. Aún hoy, cuando el viento sopla fuerte en las noches de invierno, se siente como si las paredes susurraran los nombres de aquellos niños que ya no están. Las familias todavía recuerdan, y aunque han pasado muchos años, la herida sigue abierta. Se ha convertido en un recordatorio sombrío de que el mal puede ocultarse tras una bata blanca y una sonrisa falsa, incluso en los lugares más remotos del mundo. El doctor se llevó consigo los secretos de sus experimentos, pero dejó tras de sí una marca imborrable en el corazón de un pueblo que, por más que lo intente, nunca podrá olvidar los horrores que se vivieron en aquella vieja pensión.